Hola, mi nombre es Flavia y estamos nuevamente en ¿De qué hablamos cuando hablamos de política? Y hoy, ¿de qué hablamos cuando hablamos de populismo? Bueno, vamos a hacer primero que todo un par de aclaraciones porque el populismo suele ser a veces un poco confuso. Entonces, primera aclaración. El populismo no necesariamente pertenece a la ideología de izquierda. Sí, señores, hay populismo de derecha. En el espacio de ideologías que habíamos visto de izquierda a derecha, el populismo puede estar de un lado o puede estar del otro. Dos, el populismo no es solamente un fenómeno de América Latina. Sí, el populismo también existe en África, también existe en Europa y también existió en Norteamérica y existe todavía algún tipo de discurso populista hasta el día de hoy en Estados Unidos. Sí, señores. De hecho, el origen del populismo viene de Europa y de Norteamérica. Nosotros lo que hacemos en Latinoamérica es heredar ese tipo de cosas y adaptarlas a nuestra coyuntura. Respecto a lo que le mencionaba de el contexto y el proceso, bueno, el populismo no es una persona. El populismo es el proceso de gobierno y la forma de gobernar. Entonces, ¿cuál es la característica principal del populismo? Que tiene un líder carismático que es el que va a encarnar a esa figura de poder, ¿bien? Entonces es la que suele sobresalir, pero en realidad el populismo no es la persona, sino que es la manera de gobernar. Y lo que hace es legitimar su poder a través de un discurso antagónico. ¿Qué es lo que hace? Es crear o generar una especie de discurso ideológico en el que crea un pueblo, una idea de pueblo ideal en el que ese pueblo detenta el poder, es decir, el poder está en el pueblo y ese pueblo está siendo abusado, está siendo oprimido y esta persona viene como Mesías o Salvador para poder salvaguardar ese derecho y defenderlo y es el pueblo el que lo lleva a esa situación. Entonces está legitimado por el poder del pueblo. Un populista nunca va a decir yo tengo el poder, sino va a decir el pueblo, lo que sea, tiene el poder y lo vamos a defender en contra de ese otro. Entonces hay una construcción de un nosotros, de ese pueblo que tiene el poder, y hay una construcción de un otro que es el enemigo, y en base a esa construcción de discurso se genera el populismo. Como les decía, ese discurso suele tener ideas de igualdad, de equidad, de antisistema o anti-hegemonía de poder o de status quo. Entonces, el pueblo está siendo oprimido en sus derechos y vamos a buscar la igualdad o la equidad, o nos está oprimiendo el grupo, la raza, la etnia o el imperialismo o la ideología que sea o el país que sea, ¿no? Entonces siempre hay un nosotros que tenemos el poder y estamos siendo oprimidos y hay un otro que es nuestro enemigo y contra el cual hay que defender nuestros derechos. Los populismos más populares, valga la redundancia, son los que conocemos en América Latina, incluso en el extranjero se hicieron muy populares. Y tenemos, por ejemplo, el caso de Venezuela con Hugo Chávez y ahora un poco de Maduro, aunque no al mismo nivel de Chávez, pero sí. También el populismo de Evo Morales. Son actores políticos que lo que hacen es recoger ese poder del pueblo y encarnarlo, y son los que se consideran defensores de esos derechos que están siendo oprimidos por un otro, que puede ser en este caso, en el caso de Bolivia, por ejemplo, los derechos de la comunidad indígena en contra de la comunidad blanca o de descendencia europea que tiene la supremacía y el poder hegemónico de la sociedad, o en el caso de Venezuela del sistema imperialista, del sistema capitalista, pero hay mil opciones. En el caso, por ejemplo, de Medio Oriente va a ser un tema religioso, van a ser grupos religiosos que somos en nosotros con el otro grupo religioso que intenta pasar por encima de nuestros derechos o nuestros poderes. Entonces, como hablamos al principio de que pueden estar a la izquierda o a la derecha del eje de ideologías, tenemos a los neopopulismos, que tiene que ver con esto del liberalismo. ¿Qué son estos? Bueno, son los nuevos populismos que se generaron a partir de los años 90. Y en América Latina, para el caso de América Latina, tenemos casos como el de, por ejemplo, Collor de Mello en Brasil,
o el caso de Menem en Argentina. Y ustedes dirán, pero era populista porque en realidad era liberal, tenía unas ideas de achicar el Estado, de derechos individualistas, sí. ¿Por qué? Porque es el discurso, recuerden, el que genera ese fenómeno de populismo. Voy a defender a los derechos del pueblo, a los derechos del individuo en este caso, y para eso lo que voy a hacer es achicar el Estado para poder generar un mayor ingreso, una eficacia y una eficiencia del Estado que le dé mejores servicios al pueblo, a la ciudadanía que tiene el poder. Son diferentes maneras, diferentes perspectivas de ver las cosas, pero la manera en la que se gobierna es la misma. Es una persona que encarna la representación de ese poder y jamás van a escuchar, o en muy pocas ocasiones van a escuchar, que ellos son el poder, sino que ellos solamente están encarnando el poder que les da el pueblo. En el caso de Europa, por ejemplo, hay un resurgimiento de los populismos también, y tenemos el caso, por ejemplo, de Marine Le Pen en Francia. Es una actora política de las últimas elecciones, que lo que hace también es generar desde la ultraderecha un discurso populista que tiene que ver un poco rozando el nacionalismo francés, pero bueno, también el tema de los derechos individuales y los derechos ciudadanos. Con respecto al surgimiento de los populismos, es importante entender la coyuntura de la historia. Entonces, en América Latina, en el caso de América Latina, con la crisis del 29, la crisis económica, tenemos un proceso de quiebre de instituciones, ya que no solamente había una crisis económica importante, sino también una crisis del modelo democrático de ese momento que no era capaz de dar soluciones a ese conflicto. Entonces se generaron líderes y movimientos populares que lo que hacían, y que es parte también de las características del populismo, de dar soluciones fáciles a problemas que a veces son un poco más complejos. Entonces, estos líderes, como por ejemplo el movimiento populista que se estudia de manera más importante en América Latina, que es el peronismo argentino, lo que hizo fue arrimarse a la masa afectada por esta crisis económica y dar propuestas de soluciones de inversión, de desarrollo de la industria local para el desarrollo del mercado local, que es lo que se llama el proceso ISI, o de sustitución de importaciones. Ese proceso, que se llamó proceso desarrollista, en el que se crearon los estados de bienestar en América Latina, fue un proceso que compartimos todos los países de América Latina, generó estos líderes carismáticos que lo que hicieron fue conseguir apoyo del pueblo para poder lograr generar este tipo de políticas de estado de bienestar. Lo que hacían era prometer el bienestar en contra de este sistema que no daba soluciones, y además daba la oportunidad de ampliar el Estado a través de políticas keynesianistas, ¿no? Que es a lo que se refiere, es que el Estado se agranda y da trabajo público de inversión para poder llevar adelante la crisis económica, y fue lo que generó este proceso desarrollista. Ahora, esta crisis del proceso desarrollista, que empezó a partir de mediados de los 60 aproximadamente, lo que hizo fue empezar a criticar este proceso de populismo y todas las estructuras que se habían creado hasta el momento, y así como el populismo de la primera ola, digamos, una de las cosas que criticaba era el sistema que había actualmente y la corrupción. Bueno, en los años 60 y lo que va a terminar en los neopopulismos de los 90, también va a criticar toda esa ola de corrupción y clientelismo que se fue generando durante todo este proceso desarrollista en América Latina. Entonces vamos a tener los neodesarrollistas, los neopopulistas, de los años 90, como Menem, volviendo al mismo caso de Argentina, que lo que hace es criticar a toda esta ola de corrupción y de clientelismo que hizo que el Estado se agrandara, que fuera poco eficiente y que vaciara las arcas del Estado, básicamente, por lo que proponía ideas fáciles también para procesos complejos, y generaron un apoyo popular bastante amplio, y se generó todo ese proceso de desestructuración y desregulación del mercado, de la economía, y etcétera, etcétera. Para el caso de Europa, lo que tenemos es la crisis de 2008 y la crisis luego de 2018.
En este caso, los discursos populistas se apoyan mucho en la protección del trabajo nacional del ciudadano de ese país, de Francia, España, etcétera, que fue donde se generaron en Grecia también, donde fue uno de los países más golpeados, porque también es uno de los países más pobres de la Comunidad Económica Europea. Y en este caso el blanco eran los inmigrantes, la población migrante que llegaba en masa a estos países y entonces, bueno, eran considerados personas que venían a ocupar los puestos de trabajo que los nacionales no podían ocupar. Claramente es una simplificación de la realidad y es parte también de lo que tiene que ver con los populismos. Hacen que las realidades las muestren de forma simple y que muestren soluciones básicas y que se supone que son mágicas y rápidas para poder solucionar problemas como problemas de seguridad, problemas de desempleo, problemas de salud, etcétera, etcétera, y generan una gran adicción de las masas de apoyo y de legitimidad, porque obviamente las personas, los ciudadanos, lo que quieren son soluciones. Entonces, una persona carismática que lo que hace es proponer soluciones a corto plazo genera este tipo de fenómeno. Bueno, y hasta acá populismo. Ya vimos las características, ya vimos que pueden haber diferentes tipos de populismo, ya vimos también que no es originario de América Latina, sino que también hay en otras partes del mundo. Así que bueno, espero sus comentarios, sus preguntas, como siempre, los mensajitos. Les doy las gracias aparte porque ahora estoy trabajando con personas de otras partes de América Latina y eso enriquece un montón y está buenísimo que se cuelguen a esta información de política, que está bueno que todos sepamos de política. Así que bueno, les voy a pedir que se suscriban, que le den like, que compartan para que más personas puedan acceder al contenido y al conocimiento, que es lo fundamental. Nos vemos.